muy interesantes con Eliseo. Voy con, bueno, César. Qué tremenda gestión está haciendo Eliseo con el puerto. Eli, gran persona, sos, esta gente así, con ganas y nuevas ideas, necesita San Pedro. Bueno, César, buenas noches. ¿Qué gestión está haciendo Eliseo? Hoy en el puerto de San Pedro está donde se merece, con mucho futuro por delante. Ahora hablamos un poco del futuro del puerto. Buenas noches, César. Impecable gestión de este joven. Tiene muy bien en claro lo que quiere para el puerto. Hay que apoyar a Eliseo. ¿Y quién te dice que en un futuro lo tengamos postulado? Oh, bueno, como intendente ya te mandaron. ¡Epa! Buenas noches, César. Excelente gestión la de Eliseo. Un hombre que tiene bien claro lo que tiene que hacer en el futuro el puerto. Bueno, sí, claro, porque además conoce el puerto, Almada. Después está la otra cuestión, que es la cuestión de los apoyos políticos. Totalmente. Porque si no, la posibilidad de gestiones se acortan, ¿no? Sí, a ver, Se acotan. por eso en el principio de la charla yo te decía que con el intendente que fue el que confió en mí, empezamos a articular políticas en conjunto, desde el consorcio con la municipalidad, ¿no? La municipalidad juega un papel preponderante y fundamental dentro de la estructura del puerto y más tener un intendente presente como el que tenemos nosotros, que sigue el día a día la gestión del puerto, es el camino correcto y es hacia donde hay que delinear las políticas públicas en un futuro que recién estábamos hablando, ¿no? O sea, eso es lo que hay que dejar establecido y que sea duradero en el tiempo, independientemente quién pueda llegar a venir más adelante, ¿no? Pero que el objetivo sea claro y la política duradera en el tiempo que se establece hoy día tiene que ser el resultado para las generaciones que vienen y poder tener un puerto funcionando, ¿no? Que es lo que todos queremos. Claro. Bueno, el miércoles fue, ¿no? El miércoles. El martes. El martes, perdón. El martes vino el ministro de Transporte de la Nación. Exactamente. Con el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Se refirmó el convenio o se hizo un convenio nuevo por la muerte de Meoni? No, lo que se hizo fue un convenio nuevo y no producto del fallecimiento de Mario Meoni. Nosotros cuando analizamos la situación estructural del muelle, que veníamos viendo que tenía algunas dificultades, con un preinforme que habíamos preparado nosotros desde el consorcio, porque no de nada servía ir a hablar simplemente con datos que tengas guardados en la cabeza, había que elaborar un informe y había que llevar todo bien detallado porque sabíamos que la situación era compleja. Con ese preinforme fuimos con el intendente atendidos por el ministro Meoni en su momento y el director nacional de Vías Navegables, que es una persona que ha apostado mucho también por el puerto de San Pedro y quiero destacar, gran conocedor del puerto de San Pedro. Y cuando vino Mario en su momento hablábamos de una inversión de alrededor de los 350 millones de pesos, pero como nosotros habíamos ido con un preinforme, necesitábamos el proyecto final de esos 353 millones que nosotros calculábamos que salía la obra. El ministro Meonis nos asigna una partida para realizar el proyecto ejecutivo de la obra que nosotros estábamos planteando y con el pasar de los días y los estudios realizándose, encontramos que el muelle cabecera, el espigón número 1 del puerto de San Pedro, había perdido por completo la capacidad operativa, donde tenía en la construcción del muelle, cuando se hizo el muelle de San Pedro, tenía una resistencia de 3,5 toneladas por metro cuadrado, y con ese estudio pudimos comprobar que esa resistencia de 3,5 toneladas había bajado a 0. Entonces habíamos perdido toda nuestra capacidad operativa. Por ende, con ese proyecto ejecutivo final de obra, se redeterminó la obra que había que hacer, donde no se pueden usar... Ahí estamos viendo, mira. Exactamente, ese es parte del proyecto final. Que no se podía ni siquiera apoyar una grúa en la estructura existente que hoy tenemos y que toda la obra había que hacerla desde el agua. Lo cual duplicaba o triplicaba los costos del valor de la obra. Y bueno, en el medio tuvimos el trágico accidente de Mario, que falleció. Asume Alexis Herrera, que
la verdad que quiero destacarlo también porque la predisposición para lo que había dejado Mario Meoni en vida de proyectos lo continuó, lo siguió y a San Pedro lo tuvo presente. Llegamos al valor de que esa obra salía 1.150 millones de pesos, porque es una obra, como te decía recién, que se hace íntegramente desde el agua. Pero el ministro y el presidente de la Cámara de Diputados, que también jugó un papel importante dentro de la decisión de ayudar a San Pedro, no dudaron un segundo y al intendente le dijeron que iba a tener la obra que había prometido Mario Meoni, y es lo que firmamos el día martes, ¿no? En la cual el Ministerio de Transporte se comprometió a hacernos entrega de la primera partida para realizar la primera etapa de la obra por 450 millones y el resto del dinero para completar esos 1.150 ya está asignado a la partida presupuestaria del 2022, ¿no? Así que bueno, trabajando prácticamente contrarreloj estos días para poder terminar el trámite burocrático, ¿sí? Porque eso es algo que yo creo que hay que corregir desde la política. Todo se hace muy burocrático muchas veces y a la hora de cuando llega la firma se perdió mucho tiempo en el traspaso de los papeles. Claro. Pero bueno, ya trabajando y coordinando con el Ministerio de Transporte de Nación, con la provincia de Buenos Aires, para poder, nosotros del consorcio enviamos los pliegos, porque va a haber un llamado a licitación, invitando a las empresas que tengan la capacidad técnica para poder realizar la obra, y hoy la provincia de Buenos Aires está analizando los pliegos que nosotros armamos. Todo eso es trabajo de acá de San Pedro, se hace desde acá. ¿Arman los pliegos de licitación ustedes? Exactamente, exactamente. El Ministerio de Transporte de Nación nos dio la... Financia. Exacto. Ellos financian y nosotros hacemos todo el trabajo de campo. Mirá qué bien. Por aparte, es una responsabilidad muy grande. De hecho, cuando le hablé con los empleados le transmití lo mismo que vos estás diciendo, César. Esa inmensa responsabilidad que el Estado Nacional nos trasladó a nosotros al puerto de San Pedro, tenemos que cumplirla con éxito y no fallar en una coma. Bueno, pero además genera en el empleado un compromiso. Y una capacitación. Y una capacitación, esto te iba a decir. Y la gente se prepara y aprende y sabe más. Sí, a ver. Porque si no te traen todo listo y vos estás ahí, viste, como... Sí, yo lo que trato de... Es muy interesante lo que decís. Lo que trato de trabajar con los compañeros del puerto es que ellos sean partícipes de estar en la historia del puerto de San Pedro, no que bajen todo armado y te digan esto hay que hacerlo así, 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 así. Yo le insisto mucho a los empleados para que ellos desarrollen el proyecto, para que ellos lo lleven adelante y para que se sientan contenidos, que desde la gestión que se está haciendo nuestra y desde el municipio han confiado para que sean los verdaderos partícipes de la obra y del proyecto del muelle del puerto de San Pedro, ¿no? Y la verdad que los empleados los quiero destacar porque han asumido la responsabilidad y han trabajado mucho para que esto se lleve adelante. ¿Van a unir los dos muelles? En un futuro está pensado unirlo. Hoy día lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos un frente... Hacer de nuevo el 2 sería. El 1. El 1. Tenemos 70 metros de espigón número 1. Claro. Con este nuevo muelle que se va a hacer delante del muelle existente, vamos a pasar a tener 85 metros de muelle. Ahí está. Exacto. Y lo que va a permitir que buques de 190 metros puedan amarrar hoy, porque en el muelle actual tenemos una disposición de 170. Ajá. Buques de 170 hoy día en el transporte marítimo ya prácticamente quedan muy pocos. Mira. Ya los más chicos que navegan hoy los mares son buques de 190. Entonces había que preparar una hora para recibir ese tipo de buques. Y con esta hora se deja establecido y se deja los pilotes para hacer una continuación de un muelle lineal de 301 metros de largo, ¿no? Así que esta primera etapa, primera hora... Cuando se una, digamos, los dos, se cierre esa sería, te va a quedar para 2 barcos juntos. Y tal vez 3. Y tal vez 3. Exactamente. Es lo que se trazó desde el puerto pensando a futuro. Y aparte, qué bien eso, qué interesante, porque ahí vos metés máquinas y un montón de cuestiones que cargan continuamente. Exactamente. El tema contenedores tenían pensado, ¿no? Sí, San Pedro está posicionado en una zona estratégica, Claro. hay que darle mucho valor a eso porque San Pedro está ante los pasos críticos del río Paraná, que son Claro. el paso de los Ratones y el paso de las Hermanas.
En el Paso de los Ratones se producen el 92% de las varaduras de la hidrovía y está aguas arriba del puerto de San Pedro, lo cual, haber trabajado con un proyecto de dragado también serio, como lo establecimos el año pasado, este año, y lo que estamos pensando ya para el año que viene, que los buques salgan con la carga que está estipulada desde acá, es producto de eso, aprovechar esa situación de que estamos ante los pasos críticos. Claro. Y estamos antes de la bifurcación del río Paraná. El río Paraná, aguas abajo, a la altura de Lima, se bifurca en dos ramales, Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas, donde los armadores tienen opción de navegación para elegir tránsito más fluido o tránsito más congestionado. Entonces, sobre eso se trabaja y sobre eso se apunta a seguir consolidando, ¿no? Tuvimos la experiencia de que, por ejemplo, una de las cerealeras más grandes a nivel mundial, por así decirlo, como es Cargill, ha elegido traer mercaderías al puerto de San Pedro porque no podían salir de su terminal de Santa Fe por la bajante y el puerto de San Pedro estaba dragado para salir en óptimas condiciones. Este año también se sumó YPF Agro, que es un gran exportador en lo que es granos y también tienen sus terminales en la provincia de Santa Fe, YPF Agro en la conflictiva Vicentín, que ha tenido problemas, ha elegido el puerto de San Pedro para sacar sus mercaderías también, producto de que el puerto estaba dragado y en óptimas condiciones, pese a la peor bajante que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Haberle sumado a eso el balizamiento virtual del puerto. Hoy el puerto es el primer puerto de la hidrovía, ¿sí?, balizado virtualmente, y el segundo puerto de la República Argentina. ¿Cómo es que lo ves a través de la compu? Se ve a través del sistema de navegación de los barcos. Exactamente. Y hoy nosotros, el puerto de San Pedro está trabajando con el Ministerio de Transporte en esta reciprocidad de conocimientos y de transferir lo que nosotros podemos hacer desde un puerto público. El Estado Nacional, en la nueva concesión de la hidrovía, está pensando implementar lo que se implementó en San Pedro y que con éxito ha funcionado. El puerto de San Pedro hoy día también tiene la única rada operativa de la hidrovía, y para que se entienda, porque muchos me dicen, che, ¿qué es la rada operativa? La rada operativa del puerto de San Pedro es un estacionamiento de buques en el medio del río Paraná. Claro. Que eso fue un trabajo desde el puerto de San Pedro. Lo que hay en la hidrovía son zonas de fondeos, donde se tiene que pedir permiso para cada buque que quiera parar. Nosotros hoy en San Pedro, al tener una zona operativa y ser la única, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro es quien regula la operatividad de esa zona. Y esto también viene articulado gracias al ministro Meoni, que fue uno de los que entendió lo que estábamos planteando. Y eso ustedes generan un ingreso. Genera ingresos genuinos para el puerto de San Pedro. Para el puerto de San Pedro. Exactamente. Es como tener una playa de estacionamiento de barcos. Exactamente, es un estacionamiento de barcos dentro del agua, exactamente, pero que se pueden realizar operaciones. Claro. De hecho, nosotros cuando... Descarga ahí mismo. Descarga, limpiezas de bodegas, limpiezas de bodegas, limpieza de tanques, carga de comestibles. Claro. Hoy la rada nuestra está siendo utilizada por el puerto de San Nicolás. Barcos que van al puerto de San Nicolás, nosotros le hacemos de backup, que los barcos esperan muelle en San Pedro, pero cargan mercaderías, limpian bodegas, cambios de tripulación, y el consorcio dejan un dinero por día. Por día, exactamente. Y también hemos establecido un acuerdo comercial con Cargill, ¿sí?, que es una de las que te mencionaba recién, donde ellos tienen buques operando en sus muelles, pero suben hasta San Pedro los buques que están esperando para llegar a esa terminal. Entonces le ahorramos el tiempo de navegación hasta la llegada al muelle, lo cual bajan considerablemente los costos de ese movimiento logístico, porque si no los barcos tienen que esperar en la zona de Ensenada, la zona recalada, y esperar en recalada no es lo mismo que esperar en San Pedro. Los costos en recalada son mucho más altos que la rada de San Pedro, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que el puerto de San Pedro ha colaborado y ha contribuido al Estado Nacional fundamentalmente. Bueno, ¿no? Voy al corte de nuevo. ¿Y qué ha pensado para generar divisas? Porque esa plata entra acá. Exacto. Al circuito económico del pueblo. Sí, a ver, sin dudas. Porque va a los trabajadores, va a comprar la nafta, va al mantenimiento del puerto. ¿Dónde compra las cosas?
no la comprás en Miami, no, la comprás acá. todo en el mercado local, exactamente. A ver, un dato antes de que te vayas al corte, porque sé que lo necesitas para los auspiciantes. El último barco de harina que salió el día miércoles, en un número aproximado, solo en jornales de la gente que trabajó, que fueron más de 150 familias, ese barco ha rondado cerca de, en 5 días, 5 millones de pesos en jornales, 4 millones y medio en jornales. Dejó 4 millones y medio. En jornales, de la gente que trabajó. En el circuito económico, reitero, en el circuito económico San Pedro, en los trabajadores que después van a comprar el almacén de la esquina, la tiendita a la otra, exacto, la zapatilla en el centro. A eso tenés que sumarle la estación de tren, claro, los depósitos de Río Tala. Tenés razón. Los depósitos, la estación de la parrilla ferroviaria de Santa Lucía, los depósitos locales de acá, el tránsito de camión, o sea, la circulación de camiones, que es el flete directo que nosotros llamamos, de la zona de depósitos al puerto. Todo eso genera y se vuelca a la economía local, ¿no? Excelente gestión, Eliseo, capacidad, honestidad. Aparte, un gran jugador de fútbol. Me dicen saludos de Carlito García. ¡Carlitos! Gran persona. Encima que sos un gran jugador de fútbol. No, más o menos. Pero no me digas. Bueno, buenas noches, César. Saludos para vos y felicitar a Eliseo por todo lo que está haciendo. Y lo que va a seguir haciendo. Es muy buena persona, en todo sentido. Gracias, Chino Larrondo, te manda saludos. Bueno, muchas gracias. A todos, a todos los que nos están viendo, que son un montón, muchas gracias por todos los mensajes. Volvemos, me gustaría saber la cantidad de gente porque a ver, hay gente que está empleada directamente al puerto, otras que son indirectamente. Indirectas. Quiero saber el puerto de San Pedro, para que tomemos valor de las cosas que son realmente importantes. Acá no me importa el partido político, la verdad hay que dejarse de boludeces. Sí me importa mi pueblo, como te debe importar a vos, como le importa al intendente, como le importa a la oposición seguramente. No Esa fue a ver, también lo quiero aclarar, la emoción del día del acto donde me bloqueé y la verdad que venía con una carga emocional bastante pesada porque sabía de todo lo que se había puesto, pero pensando en el futuro de San Pedro, y yo soy 4ª generación de trabajadores portuarios, claro, no me canso de decirlo, pero quiero que se sigan sumando generaciones al trabajo que se genera desde el puerto. Claro. Y tiene que ser algo de la ciudad de San Pedro, independientemente de quién esté hoy día. Bueno. El que está hoy día está haciendo todo para que eso sea y se lleve a cabo, ¿no? Que es el intendente. Contame después del corte, la cantidad de gente que está relacionada directamente e indirectamente con el puerto. Y después la gente pide fábricas, por eso digo, ya venimos. Mira vos, tu gran amigo, que lo querés tanto, ¿qué está haciendo? Te está haciendo señas que no tenés más tiempo. No tenemos más tiempo. Mira qué buen amigo que es. Qué bárbaro, o sea, te está rajando. No importa. Es impresionante. Tengo que dar mal a vos, no puedo quedar mal yo. Tengo que dar mal a vos. Bueno, estamos con Eliseo Almada, hicimos un buen programa, por lo menos informativo, para que la gente después piense lo que tenga que pensar, lo que quiera pensar, pero por lo menos que tengan información. Exactamente. Es lo importante. Como corresponde. Es lo importante. Y nada más que eso, y acá no hay otra cosa que eso. ¿Cuánta gente trabaja directa e indirectamente en el puerto? Empleados del consorcio tenemos 21, del consorcio exclusivamente, y después en la zona de muelles, con las nuevas cargas que se han conseguido, tenemos alrededor de 130, 150 de una empresa, y después tenemos de la cerealera Agrocopatel Hermanos, en una operatoria de un buque de ellos, alrededor de 90 personas trabajando. O sea, tenemos en total, con los muelles funcionando, y 300 personas. 300 personas. Sí. Una fábrica. Sí. Una fábrica. Yo siempre lo digo, el puerto en funcionamiento es uno de los principales generadores de mano de obra y uno de los principales motores de la economía local de San Pedro. Claro, sin duda. Y se ha trabajado mucho para que eso sea así. Una ciudad. No es lo mismo una ciudad con puerto que sin puerto. No, totalmente. Y si no, vayan a preguntar a los muchachos de Salto, Rojas, Pergamino. Sí, a ver, yo me toca tener contacto con gente de otra provincia, como te decía recién de Tucumán, y ellos lo que anhelan tener un puerto, y dice, San Pedro no sabe lo que perdió, claro, a lo largo del tiempo. Claro. Y hoy felizmente y acompañamos ese crecimiento. Por eso también eligen el puerto de San Pedro, porque creen que hay una construcción de una nueva política
en materia portuaria, ¿no? Que Claro. también lo hemos trasladado a la provincia de Buenos Aires y ha sido sin dudas algo relevante el puerto de San Pedro. La inclusión dentro del Consejo Portuario Argentino, vamos con el aval de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y también los que trabajan en la zona de descarga en la estación. Y ahí se genera también un movimiento una muy... bolsa, que es una bolsa de trabajo, ¿cómo es? Claro, ahí también es una bolsa de trabajo de Guatre, donde trabajan en una operatoria de vagones de tren, de descarga de vagones de tren, tenés alrededor de 60, 70 personas más. En la zona de los depósitos tenés alrededor de 50, 60 personas más. Claro. Se genera una dinámica económica. 400 personas directa e indirectamente que están trabajando para Sí, esto. exactamente. Más lo que significa el transporte, los camioneros, Exacto. y todo eso. Sí, a ver, los locales, yo siempre digo, la despensa del barrio, la gomería, el hotel, el restaurante, porque viene gente de afuera. Cuando vino el embajador de Cuba, vino mucha gente de afuera que se hospedó en hoteles de San Pedro. Y comieron, durmieron, pasearon por el centro de ¿Cómo San sigue esa Pedro. relación? ¿Van a seguir trabajando con...? Sí, se han estrechado unos lazos muy importantes en la cual quieren transferir conocimientos desde el puerto de San Pedro hacia los puertos de la isla, ¿no? de Cuba. Eso es interesante. Lo que te decía hoy, el acompañamiento de la municipalidad, sin dudas es el paraguas que necesitan la gente que nos elige para decir que somos un puerto serio y que pueden trabajar con nosotros. Se han llevado el mejor de los conceptos los empresarios que vinieron con el embajador de Cuba de lo que es el puerto de San Pedro y de lo que puede generar. Y hoy ya tenemos anunciado que están a la búsqueda de un nuevo buque para que venga a cargar alrededor de 13.000 toneladas de porotos y agregarle harina, que también va con destino a Cuba, así que ya se sumaría otro buque más. Y hay 2 buques más dando vueltas esperando que llegue mercadería para poder llegar al puerto de San Pedro, ¿no? Esas son las cosas que se ha trabajado y que se ha establecido o materializado en el puerto de San Pedro. Y no quiero olvidarme que, para también mencionarlo, que desde el consorcio y los directores y el municipio estamos trabajando en el dragado del espigón número 2 para ponerlo en funcionamiento. Ese es un muelle que prácticamente estaba abandonado y que hoy estamos trabajando directamente con fondos propios del consorcio para la habilitación y un trabajo de dragado para que cargas que no hemos podido recibir estos meses ya puedan empezar a materializarse en San Pedro. ¿Cuál es el 2? ¿En donde se hacía desarme? Exactamente, puntualmente ese y donde funcionaba una arenera. Una arenera, exactamente, claro. Que hoy estamos trabajando en ese sector para poder lo más pronto posible poderlo tener dragado y poder ofrecer ese sector para una nueva unidad de negocios, ¿no? Así claro. Que hay muchas cosas que se están trabajando y yo creo que en el corto tiempo van a dar sus frutos. Bien, Eliseo, gracias por venir. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, igualmente para mí.